Vamos con el tema que nos convoca en el día de hoy. Conflictividad laboral. ¿Les sorprendería a ustedes los resultados de una encuesta que dice que este fue el año de mayor conflictividad? Bla, bla? No, obviamente, porque lo vemos todos los días. Esta es una administración que ha puesto, después de que pasa un poco la pandemia, ha tenido sus buques insignias, que son las transformaciones, las renovaciones, entre ellas, por ejemplo, la educativa, que es uno de los puntos donde se ha registrado mayor conflictividad. Pero vamos a repasar este informe, que es un informe de la Universidad Católica, y además vamos a poder, debatir sobre perspectivas, ¿no?, de lo que da esta lectura. Mirá. Estos últimos meses marcaron varios récords en materia de conflictividad. Según un informe de la Universidad Católica en septiembre, la conflictividad global fue la más grande en lo que va del gobierno, y octubre ostentó el mismo récord en conflictividad sectorial. La global incluye los paros generales. El 15 de septiembre, como ustedes saben, tuvimos un paro general. Esto hizo que se disparara a niveles, se incrementara más. Y en octubre tuvimos la conflictividad sectorial muy alta, que es lo que convierte estos 2 meses en los más altos de lo que va de este gobierno. Esto se explica sobre todo porque los primeros años de gobierno, estuvieron, digamos que permeados por la pandemia sanitaria que todos conocemos. Esto hizo que, sobre todo el 2020, fuera de bajísima conflictividad. En abril, de hecho, hubo cero conflicto. El índice se calcula desde 1995. La conflictividad es la tercera más alta de los últimos 20 años. En el 2015, por ejemplo, fue más alta, hubo esencialidad en la educación, hubo paros preventivos, hubo todo un sistema coordinado de paros que provocó un índice más alto. En el 2002, por ejemplo, por la coyuntura económica, hubo también 12 paros generales, lo cual aumentó muchísimo la conflictividad. Quiero decir con esto que, si bien es una conflictividad alta, también ha habido otros momentos en que también hemos tenido. González explica cuáles fueron los sectores más conflictivos. La educación fue el sector más conflictivo, seguido por la construcción. En la construcción hubo 7 accidentes laborales. Como ustedes saben, la construcción, el Zunca, hace un paro automático cada vez que hay un accidente de un trabajador. González espera que la conflictividad siga aumentando el año próximo. A la reforma de la seguridad social, la reforma educativa, hay alrededor de un 70% de convenios que vencen el año que viene. Empieza la 10ª ronda de negociación salarial. Como ustedes saben, esto siempre provoca movimientos de los actores laborales y sabemos que para el año que viene esto va a ser así, como ha sido en otras rondas y en otros años. Pero todos estos indicadores hacen que hacia adelante pensemos que la conflictividad va a seguir aumentando. Bien, vieron que efectivamente si nos guiamos por este índice que se viene registrando desde hace tanto tiempo, si bien estos meses constituyen cifras récords en lo que va de esta administración, hubo otras más altas incluso, ¿no? O sea que tampoco está... Y si tomamos en cuenta que venimos de una pospandemia, nada sorprendería. Ahora, me gustaría primerito, se lo pregunto a ustedes, definamos conflictividad, ¿no? Porque... por lo que mencionaba quien está justamente haciendo las declaraciones en este tape, que es quien hizo el informe, cuando en la construcción se hacen paros porque fallece un trabajador, ¿eso es conflictividad o es, no sé, una tragedia? Digo, no sé qué palabra usar, pero es una señal de dolor, de pésame colectivo. ¿No sería lo mismo que protestar por... que no querés una reforma o querés que te suban un salario? No sé, pregunto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Perdón? Yo comparto totalmente. No, lo pregunto porque el análisis, digamos, o parte del análisis que vos estabas planteando, una cosa es si tenemos un conflicto de la construcción, que hay un conflicto y que hay paralizaciones por ajuste de salario, por ronda del consejo, pero acá estamos hablando una medida que es automática, que es que el Zunca... Sí, como cuando le pegan a una maestra, cuando paran... fallece el trabajador, me parece que está bien, ellos lo miden fríamente en horas de paro o en cantidades de paro. Tema es que me parece que en ese informe vos no podés poner al Zunca como uno de los que tiene mayor conflictividad porque ha perdido mayor cantidad de trabajadores y ha tenido un montón de... O sea, en realidad creo que ahí habría que verlo por otro lado, que en realidad trágicamente estamos volviendo a tener muy seguido fallecimiento de trabajadores de la construcción, que esto ya lo vivimos, o sea, no es algo que no haya pasado nunca, pero me parece que en el informe en realidad deberíamos de separar lo que son paralizaciones por conflictos de la rama de actividad,
que en este caso el Zunca tiene sus medidas por lo que es pérdida de puesto de trabajo o salario, y separarla de lo que son una medida que es histórica, que cuando fallece un trabajador hay una paralización. De hecho, ADEON, por ejemplo, también lo tiene resuelto. Hay una paralización automática cuando, por suerte, ya hace varios años que no hemos perdido ningún compañero, pero o sea, también tenemos eso resuelto, y eso no significa conflictividad del sector. Ahí me parece que ahí habría que sacarlo. Eso con respecto a lo que era tu pregunta específica sobre eso. Después. Bien, ¿están de acuerdo? Sí, claro, Sí. A ver, el que la construcción pare porque fallece un trabajador no es un reclamo sindical, es una medida de, no sé, de llamado de atención de que algo está fracasando y no se están cumpliendo las medidas de protección para los trabajadores en una rama tan sensible, porque es uno de los lugares donde más se expone el cuerpo. Entonces, Ahora, con la nueva ley, ¿no?, de la responsabilidad de la empresa en todo esto, ¿qué está pasando? ¿Estás al tanto vos? ¿Por qué tantos fallecidos en la Varios construcción? de los fallecimientos son en UPM y de trabajadores extranjeros. Los últimos, por lo menos la mayoría de los últimos casos. Creo que ahí quizá lo que esté fallando es que, a ver, el Zunca avanzó muchísimo en lo que tiene, bueno, ni que hablar con la ley, ¿no? Pero, o sea, el Zunca avanzó muchísimo en lo que es implementos de seguridad y metodología segura de trabajo. A mí lo que me empezó a generar dudas a partir de estos fallecimientos de trabajadores extranjeros, si ellos también acatan este tipo de medidas o la utilización de los implementos. ¿Ellos quién? ¿Los trabajadores o los empleadores? En realidad, los trabajadores extranjeros que están trabajando en realidad en el mismo lugar en algunos casos que trabajadores uruguayos de la construcción, ¿no? Pero no es responsabilidad de ellos si no lo cumplen. No. Fallan los controles. A ver, fallan los controles, pero quiero decir que se ha avanzado tanto y las cifras mejoraron tanto a partir de la ley. Que sorprenden estos resultados, ¿no? Que la verdad que, sí. y aparte en una obra tan grande como la UPM, ¿no? O sea, que tantos fallecimientos de caídas, bueno, la última fue trágica, o sea, la anterior a esta, cuando también el inspector del ministerio, ¿se acuerdan que cuando vio el accidente? Sí, eso fue una trágica esa terrible. situación. Preguntarse entonces, ¿el paro contra quién es? ¿No? ¿Contra quién se hace el paro? ¿Es para visibilizar una situación o es contra alguien en particular? No, evidentemente no es contra el gobierno. Creo que este tiene paro. varios mensajes ese No, paro, pero lo que pasa es que Bueno, cuando por eso el análisis decía, habría que incluirlo o no, ¿no? Cuando vos decís, es un año, se ha dado de mayor conflictividad sindical o laboral en los últimos 20 años. Ok, pero ¿contra quién es? Porque hay que empezar a desmenuzarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Verónica y Marta. Es más... Valeria y Marta. Es más, es que te vi recién de lo que pasa, disculpame. La Ley de Seguridad e Higiene de la Construcción, su decreto reglamentario 124, 125, no me acuerdo ahora, estipula perfectamente cuáles son las condiciones y es extremadamente amplio y abarcativo. Y hay inspecciones del Ministerio de Trabajo constantes y diarias que se encargan, sobre todo en UPM, de controlar que esto se cumpla y de no ser así, tienen sus sanciones correspondientes. Entonces, voy un poco a lo que decía Valeria, ¿es responsabilidad de la empresa o es responsabilidad de los trabajadores? Eso por un lado. Ahora, no hay que olvidarse también, y no seamos ilusos, sacando el tema de los fallecidos, que a su vez el Zunca ha hecho un par de paros más. Un par de paros que yo tengo poco poder de análisis, pero digo, simplemente cuando veo la plataforma que dice en protección de los derechos adquiridos, ¿qué es lo que estamos parando? ¿Por qué estamos reclamando? Porque en realidad no están reclamando absolutamente nada. Son derechos adquiridos que ya tienen, pero por las dudas paramos por si los quiere llegar a sacar. No hay normativa vigente que indique eso. Bueno, pero no hay a ver, ninguna intención ahí del podemos gobierno. entonces entrar en otro análisis. No, porque ahí empezás a poner en la bolsa conflictos que no tienen razón de ser. Bueno, pero cuando haces los el paros número, por las dudas, como dice el oficialismo. Claro, entonces cuando terminas haciendo el número decís, la conflictividad laboral con este gobierno Bueno, este pero año no fue deja de mayor ser a 20 conflictividad. años. Bueno, por las dudas, porque no les gusta, por lo que sea. Pero entonces tengo que desmenuzar lo que es la conflictividad. ¿Tengo conflicto con quién? Porque en el tema de los fallecidos no tengo conflicto con el gobierno. No, por eso separábamos ese análisis puntual. Okay. Y conflictividad por los derechos adquiridos. Bueno, pero ahí tenés justamente una interpretación de ciertas políticas públicas que se van aplicando que a ciertos sectores les parece que va en retroceso de los derechos adquiridos. Tengan razón o no, es una plataforma. Son derechos que ya tengo. Es un paro por las dudas. Son derechos que ya tengo adquiridos. Es a lo que se refería el propio Delgado hoy con el tema de las huelgas por las dudas, los paros por las dudas. Pero bueno, no deja de señalar o de pintar un panorama
donde hay registro de una alta conflictividad, punto. Ahora, Sí, pero pensemos en los de la educación, por ejemplo. Porque es de los que hacen... Sí, de los que levantan los han hecho más números. ruido, exactamente. Y Ponen eso sí. construcción, educación... Construcción, por eso yo decía que si le restás a la Sí. construcción los paros por los fallecimientos, Tampoco creo es que no tanto. están en los niveles. Yo, entrando en el análisis Sí. de lo que es el tema en sí, a ver, varias cosas creo, ¿no? Algunas estaban mencionadas en el informe. La primera, está claro que este gobierno se está enfrentando recién este año a lo que es la realidad de lo que son las conflictividades sindicales de las distintas ramas, ¿no? Tanto con los trabajadores públicos como los trabajadores privados. Tuvo 2 años de pandemia, donde claramente la conflictividad era prácticamente nula, no te podías casi movilizar, solo en algunos momentos podías hacer algún tipo de movilización, que de hecho la hicimos con la distancia y que era muchísimo más complejo hacer una movilización. Entonces está claro que venían de una movilización, de esa problemática cero. Entonces, hoy empiezan a realmente ver cuál es la situación de la conflictividad. Previo a una rendición de cuentas, la primera pospandemia, donde recién se podía ver una modificación de los números, por lo tanto, era el momento donde la Sí, era ahí conflictividad cuando. iba a aumentar. Por otro lado, el primer año de una reforma que se está aplicando en la educación, y acá yo me quiero parar en esto de que a veces no entiendo las declaraciones del gobierno, ¿Por qué? porque no ha sido solo este gobierno el que ha sufrido conflictos con la educación. El Frente Amplio sufrió conflictos, que está bueno que en el informe estuvo... 2015 señalan, Sí, justamente. señalan, hubo esta esencialidad en la educación y hubo grandes conflictos de la educación. Por lo tanto, no debería sorprenderle a este gobierno... Pero no puede dejar de Pero Claro. ustedes cuando tienen está- registro de que, por lo cuando- menos en apariencia, de que hubo algún año... Fue durísimo. ¿Tan duro? Fue muy Pero duro. fue un momento lo de la esencialidad. No Fue recuerdo. muy duro. La esencialidad se decreta a partir de medidas resueltas que era medidas que estaban cuando vos haces paros que son como más distorsivos y que vienen uno atado al otro. O sea, veníamos de muchas medidas de lucha que terminan resolviendo una esencialidad, que la decretan por la cantidad de paros que se venían y por eso decretan la esencialidad en la educación. Por lo tanto, hubo un conflicto que fue más grande que el que se está enfrentando esta administración. Pero si mirás solo fue la mayor. educación, fue solo Bueno, mayor. yo estoy pero la hablando de la pregunta fue sobre la educación. educación, ahora en acá concreto, ¿no? Acá hay 2 ramas de actividad que nombran como muy grandes. Yo saco el Zunca, por lo que mencioné primero, la otra es la educación. Se está enfrentando una reforma que plantea el gobierno, que los sindicatos no comparten, ni de forma, ni de fondo. Parte de los Entonces, sindicatos, no empecemos a generalizar. Los de sindicatos de la vuelta. educación, estoy Sí, diciendo. parte de los sindicatos. no hay de ningún la sindicato de educación. acuerdo con la reforma de la educación. Lo que pasa es que son 14 La que resuelven por... coordinadora- no, pero no, son la 14 que coordinadora- resuelven Pero por no estamos mayoría, discutiendo no la sea- representatividad Bueno, en este momento. Eso es pero otro la tema. coordinadora- vamos a decir toda la historia. Bueno, la coordinadora de sindicatos de la educación que aplica para los primaria, secundaria, UTU, UDELAR y demás, están todos de acuerdo que no comparten esta reforma de la educación. Por lo tanto... Los sindicalistas están de acuerdo No, los y sindicatos. arrastran a la mayoría Los de los sindicatos. docentes. Entonces, por lo tanto, yo lo que digo es, estás enfrentándote a una reforma de la educación. A mí no me extraña, no me parece que sea porque es este gobierno, porque viví la situación anterior y el conflicto con el gobierno Frente Amplista fue mucho más fuerte y mucho más largo. Perdón, ¿se registró violencia? Porque lo ¿Vos que no te ha acordás de pasado los con vi- estos conflictos es de que hubo mucho desubicadito que ejerció Bueno, violencia en las Yo manifestaciones. ahí lo que te puedo decir Yo no me acuerdo es, del quizá no del hubo violencia 2015. física. A eso Quizá no iba. hubo violencia física, creo que también tiene que ver, tampoco teníamos el nivel de violencia física que tenemos hoy, el otro día En estuvimos general. hablando en general, ¿no? Está bien. Agresiones como estamos viendo ahora, cualquier trabajador, golpe, lo que sea, creo que hoy estamos como muy agresiva, mucho mayor la Estamos agresividad explotados, que antes, ponele, me sí. parece. Entonces no hubo física, pero recuerden las frases de Mujica. ¿De dónde sale la frase de Mujica? Del conflicto con la educación. Hay que hacer los M, ¿era por ahí? Exacto, entonces, o sea, la realidad es que a mí me parece que les extrañe, a mí me extraña. No, a mí no me extraña, pero no puedo dejar de marcarlo. No me Ahora- parece que sea ahora, por este gobierno. El nivel de conflictividad y el nivel de los reclamos vos tenés que medirlos también. Yo no me olvido un paro que se realizó porque no permitieron ocupar el Liceo El Dámaso. Cuando hay una normativa vigente del gobierno de Tabaré Vázquez que indica que no se pueden ocupar ese tipo de lugares. Sabiendo que eso no se puede realizar y que van a ser desalojados, porque lo dice la norma, no es que se sorprendieron por eso, aprovecharon la situación para hacer un paro. Entonces, cuando vos decís, estoy en contra de la reforma,
¿Por qué? Ya lo discutimos. Sí, yo igual soy de la estás posición entrando en el de que es un análisis tema. de la- Yo soy de la posición de cuando vos te sacan poder para gobernar, te pones de punta con todo. Porque no pasó solo con este gobierno, sino que ha pasado anteriormente. Pero acá no son las materias, las vos horas, ahí la estás elección de no sé qué entrando cosa. a la forma de algunos paros bueno, puntuales. Perdón, ¿les importa si, porque no sé, tú estás haciendo paro hoy, Alfredo? Y no Es me decir, informaste. es Perdón. otro de los que contribuye a la conflictividad. Es un paro por las dudas, es un paro... No, yo estoy respetando a mis compañeros en su derecho de palabra, del uso de la palabra. Mira, ¿Puedo caramba. empezar? Sí, cómo no, por favor, quiero escucharte. Coincidimos todos en que el observatorio de la UCUDAL es creíble, ¿no? Sí, Totalmente. ¿por qué no? Nadie lo cuestiona. Totalmente. Es como el observatorio del Ministerio del Interior, también de los delitos. Coincidimos en que esas cifras son reales. Nada indica lo contrario. Perfecto. O sea que nos decimos, esa es la realidad verdadera. ¿Está? Perfecto. Entonces, desmiente categóricamente el informe que acabamos de escuchar, esa cuestión que escuchamos un día sí y otro también, de parte del gobierno y el El palo en la oficialismo, decir rueda. de que el PIT-CNT pone el palo en la rueda contra el gobierno porque nunca se enfrentaron tanto a ningún gobierno como nosotros, patatín, patatán. Porque si vamos a las cifras del observatorio, que todos coincidimos en que es la verdad, vemos que en el 2015, el gobierno Tabaré Vázquez, hubo mayor conflictividad global que en el 2022. ¿Ah? No hablemos de 2020 y 2021 porque pandemia mediante, por supuesto que era bajo, eso no tiene. Pero también, si analizamos más detenidamente, hay un hermoso cuadro en este informe que muestra la conflictividad global y la conflictividad sectorial. La conflictividad sectorial, varios años, pero varios años, durante los gobiernos del Frente Amplio, fue mayor que en el 2022. Porque eran... Perdón, yo qué digo es si nos referimos a que esa conflictividad sectorial fue mucho mayor del gobierno del Frente Amplio, implica de que el movimiento sindical no le es el palo en la rueda al gobierno actual, sino simplemente reivindica su derecho a conflictos en todos los gobiernos. O sea que desmiente de una vez por todas esa campana que escuchamos todos los días por parte de legisladores u operadores de la oposición, del gobierno, diciendo de que el PIT-CNT está contra el gobierno. Son conflictos. ¿Te podrán gustar o no? Ese es otro tema. Pero que la realidad es que el movimiento sindical tiene independencia para hacer conflictos, yo con los cuales algunos no estoy de acuerdo, pero ese es otro tema. Pero que no me lo usen ese argumento como que es porque es el gobierno de la coalición. Pamplinas. Podés hacer otra lectura. No, será que los no hay gobiernos ninguna lectura, querido. La realidad es una sola. De Vázquez y Mujica eran muy malos y por eso el PIT-CNT... Seguramente por eso aumentaba tanto el salario real en todos esos años, eran muy malos, ¿no? Continuamente por eso eran muy malos, por eso fue que el salario real creció tanto. Alguna medida más o menos decente, era por eso. Ya uno, señores, por Pero favor. creo que eso tira por tierra la versión de que el PIT-CNT y el Frente Amplio eran un solo brazo, gobernaban juntos, que el PIT-CNT gobernaba, que el PIT-CNT se hacía paro a sí mismo. Entonces, pero lo dijo pero hasta se te propio cae el Mujica. discurso, Pablo. Tener un gobierno de izquierda es una papa, decía el PIT-CNT. No me vengas con cuentos. Pero vos chico. estás diciendo que si el gobierno era tan malo, pero por el otro lado decís me estoy preguntando. que el PIT-CNT era Si había parte tanto del conflicto, gobierno. no sería que sea tan mal el gobierno, y la lectura será que a veces se proponen cosas buenas, igual de todas formas porque es un gobierno que no es de izquierda, también paramos por las dudas, porque yo he visto paro por las dudas de todo tipo y color. Acá han venido, en la educación, han venido a argumentarte Y es más, muy te digo, bien. Pero hubo los más paros. entonces los gobiernos anteriores, ¿eh? Y usted, porque hacía la cosa peor. Hacía la cosa peor. Y te digo más. ¿Por analizamos el cuadro de salario real en los últimos años a ver si era tan malo el gobierno? Quizás me den la razón, o quizás usted no me va a dar la razón nunca, por supuesto. Los Porque números mañana no sale el sol y no me mienten, van a dar los que razón interpretan tampoco. los números son los que mienten. Interpretar los números como son, Pablo, no seas malo, me estás dibujando cualquier cosa. No te estoy dibujando nada. Te estoy Decimos que la diciendo, UCUDAL es razoná de creíble otra y ya me estás forma. cambiando el libreto. Mi libreto me indica pausa en este momento. Muy bien, Hacemos mejor una, porque si no vamos a hacer paro. ¿Dónde vas a ver todo el mundial?